Bien, pasamos a otro instrumento de la asociación ilícita, que es la utilización de los fondos del fideicomiso. También sobre esto hablamos un montón se habló, y aquí, otra vez, vuelve a pasarlo. La acusación dice que el titular del Poder Ejecutivo Nacional podía hacer uso de los fondos del fideicomiso sin intervención del Congreso de la Nación. Otra vez, a espaldas del Congreso. ¿Ve? No hacemos más que poner lo que el fiscal dijo en el requerimiento de elevación a juicio. Yendo entonces a un terreno concreto, a Néstor Kirchner se le imputa haber dictado los decretos 140, 2004, 508 del 2004, a través de los cuales se dispuso que la vialidad nacional recibiera fondos para financiar obras. Y después, a Cristina, la verdad que lo de la imputación contra Néstor Kirchner es otra cosa insólita. No quiero hacer una digresión, pero Néstor Kirchner está muerto y lo imputan como si estuviese participando de este juicio. En fin, sigamos. Vuelvo a la acusación. Ahora se le imputa a Cristina, a través del decreto 54, decidió incorporar en contra, dice así, en contra de la opinión de los servicios jurídicos, o sea, superando lo que los servicios jurídicos le estaban diciendo, como beneficiario del fideicomiso a la Dirección Nacional de Vialidad, porque de esa forma se le daba vía libre para que usaran el dinero como quisieran, siempre sin intervención del Congreso de la Nación. Y gracias a esto, bueno, se benefició a las Arubáez. En lo que se refiere específicamente a esta cuestión del decreto 54 y que estos son fondos extrapresupuestarios, la Fiscalía alegó de la siguiente manera. Luego, Cristina Fernández, como presidenta de la Nación, decidió incorporar el uso de esos fondos discrecionales e incorporó como beneficiaria directa de estos a la Dirección Nacional de Vialidad, dándole así vía libre a dicho organismo descentralizado del Ministerio de Planificación para que pudiese disponer libremente de esos fondos extrapresupuestarios sin especificar anteriormente las obras a las que se dirigían los fondos públicos. En concreto, el 29 de enero de 2009, la expresidenta dictó el decreto 54/09, por lo cual facultó a la ADNB para hacer uso discrecional del dinero del fideicomiso para las obras que considera pertinentes, pese a la opinión en contrario de los servicios jurídicos del Ministerio de Planificación Federal y del Ministerio de Economía. Ustedes lo vieron. Pese, dice el fiscal, pese a la opinión en contrario. Bueno, vamos a explicar un poco de qué se trata el fideicomiso, porque si no, no se entiende. El decreto 976 del 2001 es el que crea este fideicomiso y se hizo esto en la época del gobierno constitucional de la Rúa con la firma de su ministro de Economía, Domingo Cavallo. Primera cuestión, no lo inventó el kirchnerismo. ¿Qué establecía ese decreto dictado en la época de la Rúa? Que se creaba un fondo fiduciario que se solventaba con la recaudación de la tasa de gasoil. Se vende combustible, se recauda un porcentaje. Y ese porcentaje pasa a formar un fondo fiduciario para el desarrollo de estructura vial, de la infraestructura vial, entre otros algunos destinos. Pero este es el objeto. Lo primero que nosotros nos preocupamos por ver es, bueno, si esto lo manejaba el Poder Ejecutivo a piacere, a espaldas del Congreso, o si el Congreso tenía algún tipo de intervención. Recuerden, dijeron, sin intervención del órgano legislativo, y lo dijeron varias veces. Dijeron en la acusación y lo repitieron en el alegato. Sin intervención del órgano legislativo, sin intervención del Congreso. Vamos a ver el marco normativo, a ver si es así. Hay que probar todo acá. El artículo 3 de la ley 25.917
que es las leyes, que es como se fijan las leyes de presupuesto, dice que los presupuestos nacionales y provinciales deben contener, las leyes de presupuesto, deben contener los flujos financieros de los fondos fiduciarios. ¿Cómo? Pero no era que no pasaban por el Congreso. No. Los presupuestos tienen que incluir estos fondos. Veamos, por ahí es una ley que se dictó y no se cumplió. Bueno, veamos el artículo de la ley de presupuesto correspondiente al año 2015, el artículo 13, y veamos si estaba o no estaba. Bueno, y como pueden leer ahí, los flujos financieros y el uso de los fondos fiduciarios están en el presupuesto. No solamente eso, sino que el jefe de gabinete, que es, recuerdo otra vez, es el que ejecuta el presupuesto, deberá presentar informes trimestrales a ambas cámaras sobre el flujo y el uso de los fondos fiduciarios. Pero otra vez, ¿cómo pueden decir que está fuera del Congreso y tienen dos normas? Dos normas. Pero avancemos más todavía, porque hay que probar. No es de palabra. Miren, vamos al presupuesto de la DNB, presupuesto del 2005 es este. Y veamos si la fuente 14, que es la fuente que se utiliza acá, es la fuente del fideicomiso, ¿aparece o no aparece? Sí, aparece. La Fiscalía dice, no están en el presupuesto y acá están. ¿Los ven? ¿Ven cómo se destruye la mentira? Bueno, acá está. El fondo del fideicomiso está dentro del presupuesto. Dice cuál es el flujo que tiene este fondo. Bueno, sin ser peyorativo para nadie, porque no es nuestro estilo, decir, bueno, puede ser que nosotros somos penalistas, no estemos habituados a manejar esta legislación y no sabemos, en definitiva, cómo se interpreta. Vamos a ponerle ese manto de duda. Pero vinieron al juicio y le preguntaron sobre pero no le preguntamos nosotros, le preguntó el fiscal, expresamente, si estos fondos pasan por el Congreso o no. Se lo preguntó a Sergio Massa. Repito, el fiscal preguntó, obviamente esperaba de que le contestara que no, si estos fondos pasan por el Congreso, los fondos del fideicomiso. Veamos qué dijo Massa. ¿Los fondos no pasan por el Congreso? No es que no pasan por el Congreso. Esos fondos lo que tienen es la particularidad, a diferencia de lo que son los recursos del Tesoro, que no pueden ser utilizados para otro gasto que no sea, digamos, ese. Le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene afectado a la seguridad social un porcentaje de combustibles, por ejemplo, porque combustibles tiene una parte afectada a la seguridad social, no se puede modificar ese fondo, no se puede afectar ese recurso para otro gasto. Por eso se denominan fondos con afectación específica. Están diferenciados en el presupuesto, digamos, cuando usted me mostraba antes planillas, usted en la fuente, ¿sí?, tiene diferenciado lo que es recurso de tesoro, lo que es fondo con afectación específica y lo que es fondo con financiamiento internacional. Uno cuando ve esto, la verdad, que le parece que su capacidad de asombro, dice, no puede ser, pero la Fiscalía nos dijo que había estudiado todas las leyes de presupuesto, que se habían pasado meses, años haciendo trabajo extraordinario. Y la verdad que no sé cuál fue el fruto de ese trabajo, porque, miren, vamos a escuchar para aclarar lo que viene ahora, lo que dijo Guillermo Bartoli, que es el jefe de presupuesto, de la división presupuesto de la DNB. A ver qué nos dice. Le pregunto por si lo sabe, ¿esos fondos de fideicomiso formaban parte del presupuesto? O sea, ¿eran remitidos al Congreso como parte del presupuesto? Lo que yo entiendo como fondos que provenían del fideicomiso son la fuente 14, que sí estaban incluidos en el presupuesto, y sí iban al Congreso, y sí ese gasto
o esa inversión que se iba a ejecutar con esos fondos estaba dentro de las partidas que se informaban al Congreso en la elevación del anteproyecto de presupuesto. Señores jueces, ¿cómo se vuelve de esto? ¿Cómo se vuelve? Decir que se hizo un trabajo serio, vienen los testigos, dicen esto y ellos siguen repitiendo que no pasaba por el Congreso. Pero vamos a identificación de las obras investigadas, veamos el presupuesto ahora. Uno de los presupuestos, veamos el presupuesto 2009. Y hicimos hincapié en las obras peritadas, las que ustedes y los fiscales dijeron que estas eran las relevantes, la muestra fidedigna de lo que estaba pasando en la causa. Fíjense, en la de Radatili, Caleta Olivia, ¿qué tiene como fuente? 14. Fuente 14 es el fideicomiso. Mire, está arriba. Vamos más abajo. La otra obra, el segundo tramo. Caleta Olivia. Fuente 14. ¿Se puede llegar a mentir de esta manera? Yo creo que no. Sinceramente. Mire que tengo experiencia, ¿eh? Y ustedes la tienen. Y quizás tengan más experiencia que yo. Yo nunca vi mentir en un juicio de esta manera. Esto ya supera los límites admisibles. Pero cuando se dice que no pasa por el Congreso, en realidad se miente 3 veces. Primero porque van a la ley de presupuesto. Pero después, el Congreso sabe lo que se está gastando, porque como vimos antes en una de las leyes, el jefe de gabinete tiene que informar periódicamente sobre cómo se utilizan estos fondos, porque no es un cheque en blanco. Pero no solamente esta sería la segunda vez, sino que después en la cuenta de inversión se rinde peso por peso. Y otra vez el Congreso interviene. Vamos a ver cuál es la fantasía que construyeron con este tema de la cuenta de inversión. Y vamos a ver cómo tiene el mismo nivel de mendacidad. Bueno, vamos ahora a los decretos, a los específicos, a los que se imputan, ¿no? Primero a los que se le imputan al expresidente fallecido, Néstor Kirchner, donde se habla del decreto 140 de 2004. Este decreto está expresamente contenido en el requerimiento de elevación a juicio, en donde dice que dispuso la inclusión como beneficiaria de la DNB para pagar dineros para pagar obras de Santa Cruz. No sabemos por qué, cuando se formula el alegato, dicen que esto no es así y que en realidad le echan la culpa a Periotti por haberse referido a este decreto porque dice que no está dentro de la base fáctica, que no está dentro de la causa. Miren, así lo dijo la Fiscalía. El decreto 140/04 que menciona Periotti, para comenzar, no abarca ninguna de las obras que son objeto de investigación, de imputación, de análisis de este juicio. O sea, ya ni siquiera saben lo que dice la propia acusación que trajeron ustedes al juicio. Traen un decreto y dicen no está dentro del juicio, y está dentro del juicio, y le echan la culpa a Periotti. Lo vimos recién, ¿eh? Bien, vamos al siguiente, 508. Aquí lo que tenemos que decir, este 508 de 2004, es que el decreto no hace nada más ni nada menos que guardar congruencia con las finalidades que prevé el fondo del fideicomiso, es decir, financian obras viales, no hacen otra cosa, no financian otra cosa, financian obras viales. Este decreto está refrendado por todos los ministros y pasó por todos los controles de legalidad. Si había alguna cuestión, hubiesen citado a los ministros, porque ya vimos que el artículo 102 de la Constitución dice que son responsables solidariamente. No pasó nada. Pero además, otra vez, este es un decreto de necesidad y urgencia que pasó por el Congreso y lo validó el Congreso. Y siguen diciendo que es un delito y que esto, en definitiva, no pasó por el Congreso. Y lo último que nos parece interesante decir, ya estamos agotados, ¿no? De probar y probar y probar todo, ¿no? Es que el decreto es una norma de carácter general. Hay decenas de obras viales distribuidas en todo el país. Miren, ahí está la planilla, se ve muy chiquito, pero pueden tomarse el trabajo que tomamos nosotros y la van a ver. Y van a ver que no son las obras de Santa Cruz, solo las obras de Santa Cruz, son las obras de todo el país. Bien.
Hicimos esta defensa de Néstor Kirchner porque, bueno, nos sentimos obligados, pero no se puede imputar a un muerto en la causa. Esto que quede claro. Vamos al decreto 54, que es el que sí tiene competencia específica, en el que tiene competencia específica nuestra defendida, la doctora Kirchner. Otra vez aquí, la mendacidad. Preferiría usar otro calificativo, pero, digamos, el error, vamos a decir, para que no quede tan mal. El error de la Fiscalía es grotesco. ¿Por qué? Porque se hace pensar como que esto es un instrumento de la acción delictiva y en realidad lo único que hace este decreto es un decreto de asignación de funciones. Esto no distribuye plata, esto asigna funciones, nada más que eso. Nada más ni nada menos. Y le preguntamos, o mejor dicho, se debatió esto en el juicio, y se le preguntó a Sergio Massa. Y no lo pregunté yo, lo preguntó la Fiscalía. ¿Por qué no se consignaban las obras en el decreto? ¿Por qué en el decreto? O sea, querían que en el decreto, que no era para esto, estuvieran las obras. Entonces, como hay una confusión absoluta, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, explica de esta manera el problema. ¿Sabe, conoce los motivos por los cuales no se consignaron las obras en concreto que serían beneficiarias de estos fondos? Señor presidente. Espere que no, pero déjeme contestarla, por favor. Porque este es un decreto de atribución de funciones, no tiene nada que ver con las obras. Este es un decreto que lo que hace es asignar funciones. Una cosa son las finalidades de cada jurisdicción de la administración pública y otra cosa son las funciones. Este es un decreto de asignación de funciones, no de finalidades. ¿Qué quiere decir asignación de funciones? ¿Qué quiere? Lo que hace es determinar quiénes llevan adelante la tarea. Lo que hace en este caso el decreto es ampliar quiénes integran la tarea. O sea, no solamente pregunta, sino que insiste. Y le vuelven a aclarar el tema. Esto es agotador, por momentos es agotador, sinceramente. Y a veces uno quisiera tomárselo en chiste esto, pero no quiero dejar de señalar, porque no lo hice al principio, y es que la Fiscalía, en esta acusación, pidió 89 años de prisión, 89 años de prisión en conjunto para toda la gente que está imputada en este expediente, en este juicio. 89 años de prisión. Y venimos mostrando punto por punto que todo es un disparate. Esto es lo grave. Esto es lo grave. Bueno, pero volvamos al decreto. Volvamos al decreto. El decreto 54. Todos los ministros o los ministros que aparecen en el decreto y que refrendan jamás cuestionaron la validez. O sea, este no es un decreto extravagante, no, es un decreto que sigue en la línea de todos los demás. Hay ministros que refrendan. Nadie dijo nada. Contó con todos los recaudos de legalidad, todos los controles de legalidad de los distintos servicios jurídicos. Pero se quiere hacer pasar como que hubo un servicio jurídico que dijo este decreto no se puede firmar. Cuando en realidad lo único que hizo es una consideración sobre la salvedad de cómo tenía que ser esto redactado. Pero lo concreto es que este servicio, el mismo que dijo eso, concluyó y firmó el funcionario, este servicio jurídico no tiene reparo que formular al adjunto proyecto de decreto. Si hubiese habido una ilegalidad, como nos hace creer la Fiscalía, ¿podía haber firmado esto el responsable del área jurídica? Y la verdad no, miren, no, seamos serios, no puede tener nada que ver esto. Bueno, no importa. Otra vez, sí importa, pero sigamos. Otra vez tenemos que poner esta placa acerca de la mala praxis de la Fiscalía, porque si estamos hablando de estas cuestiones, fideicomiso, otra vez.
Se peritó, se buscó hacer una evaluación sobre cómo estaban administrados los fondos del fideicomiso. No, nada. Porque miren que por acá pasan miles y miles de millones. Fueron a mirar el pequeño porcentaje. Quizás en millones es mucho, seguramente, pero un análisis razonable lo que pide es, miremos cómo funciona esto. Tampoco que hubiese existido algún tipo de digitación por parte de Néstor o Cristina para ver si con estos fondos se le terminaba pagando a Báez. No solicitó que se convocara. Y para esto, no es simplemente decir, bueno, mira, el decreto dijo tal cosa, esto. No, hay que solicitar prueba testimonial. Este es el manual que usamos todos quienes queremos averiguar la verdad. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes eran los que administraban esto? ¿Quiénes sabían lo que pasaba dentro del fideicomiso? Bueno, quienes sabían, los de la unidad de coordinación del fideicomiso de infraestructura, el UCOFIN, o el Banco Nación, que es la entidad que tenía a su cargo la administración. No se puede pedir 89 años de prisión y no tomar este mínimo recaudo si es que se dice que esto es el instrumento de la asociación ilícita. Y otra vez pasó lo mismo, tampoco hay ningún tipo de medida de prueba que diga, bueno, cómo sale desde acá la plata y cómo termina, es decir, cómo se termina de vender.